precisamente de los seguros, de los daños que ha sufrido Andalucía, y me gustaría empezar hablando de qué tipo de seguros pueden cubrir, Javier, esos daños, los daños de un temporal. Los daños de un temporal, al principio estamos hablando casi exclusivamente de riesgos extraordinarios. Hay un decreto que determina cuando determinados acontecimientos naturales deben considerarse extraordinarios. Cuando hay lluvias por encima de una capacidad de litros por metro cuadrado, cuando hay un viento por encima de determinada velocidad o cuando los factores atmosféricos, todos ellos conjuntamente, provocan determinadas catástrofes. En este caso es el Consorcio de Compensación de Seguros el que se hace cargo de los riesgos extraordinarios de aquellos bienes que cuenten con póliza de seguro. Eso es importante decirlo desde esa perspectiva. Quien no tenga asegurados sus bienes, probablemente estos riesgos extraordinarios, el consorcio no ampare los daños. Bien, tenemos el teléfono abierto por si tienen un caso específico que no sepan cómo manejar. 902-500-594, están nuestros expertos aquí. Y sobre todo, bueno, a mí me gustaría, Jacinto, psicológicamente, cuando una persona se enfrenta a lo que hemos visto en los directos que hemos hecho en nuestros programas, en una casa inundada con 2 metros de agua, ha perdido todos sus recuerdos. ¿Cómo manejas eso psicológicamente? Claro, hay dos tipos de factores que pueden perjudicar a nivel psicológico. En primer lugar, lo que tú dices, ¿no? La cuantía de las pérdidas. Normalmente son pérdidas materiales, pero también pueden ser pérdidas personales. Y en segundo lugar, y es algo que también se ha venido viendo, es la repetición de las incidencias. Es decir, que no solamente es la primera vez en la que uno pierde, sino que tiene que estar pendiente de recuperarse de eso, pero también de a ver si viene otra riada, a ver si viene otra inundación. Entonces, hay dos momentos. El primer momento, pues psicológicamente lo que hay que hacer es que si esta persona lo necesita, protegerla, ampararla, darle los recursos necesarios para que salga de esa situación a corto plazo y en un segundo momento hay un seguimiento para ver si han quedado secuelas psicológicas. Aquí cada persona es un mundo. Hay personas que pasan por eso que se llama síndrome de estrés postraumático que necesitaría una intervención más larga y hay personas que una vez que pasa se recuperan y por recursos personales propios son capaces de asumir esa situación y de salir para adelante, ¿no? Y otro palo importante, que es cuando te das cuenta que a lo mejor no tenías firmado un seguro de hogar y no se hacen cargo de los daños. Y es que en zonas rurales, Javier, parece que la gente asegura menos sus viviendas. Yo no sé si hay datos de esto, pero sí ha trascendido que había muy poca gente en las inundaciones que hemos vivido aquí con casas aseguradas, con seguro de hogar. Supongo porque es que además el concepto en la zona rural es distinto de la ciudad. En la zona rural, por costumbre, se asegura bastante más lo que es la actividad, la producción en el campo, los seguros combinados, se asegura con mucha más frecuencia lo que es el ganado, lo que es la propia actividad, más que los propios bienes, más que lo que son las viviendas. Pero yo sí que recomendaría a todas estas personas que pueden estar sin seguro, deben contemplar su desolación desde otra perspectiva distinta. No desde el concepto de que no tengo compañía de seguro y no me cubre nadie, sino desde la perspectiva de cuál es la causa o el origen de mi desgracia. Porque si es una casa que se encuentra en zona inundable porque el cauce del río pasa cerca y obtuvo una licencia que le permitió edificar en ese lugar, porque si es una casa que se encuentra afectada por la modificación orográfica al realizar una urbanización y ha cambiado las escorrentías, porque si es una casa que en definitiva se encuentra afectada por una actuación administrativa, lógicamente, aunque no tenga seguro, sí que habrá posibles responsables y puede que sea la administración. Yo tuve un supuesto donde en unas instalaciones agrícolas cerca de determinados ríos, estos ríos no se limpiaban frecuentemente y la razón que pudo llegar a demostrarse es que no se limpiaba el cauce del río porque así se inundaba el campo y no se inundaba la ciudad. Quiero decir con esto en que no siempre, por no tener un seguro, el daño que ha padecido alguien en su vivienda va a quedar desamparado. Hay que indagar un poquito más. Bueno.